Bienvenidos a Diálogos con Chacra, por supuesto, por aquí pasan los actores, protagonistas del campo argentino, empresarios, y hoy vamos a tocar un tema muy especial. Ustedes saben que en Expoagro se hace, o hay un panel que se llama Sembrando Valores. Sembrando Valores es impulsado, organizado por ACDE. ¿Qué es ACDE? Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. ¿Quién fundó ACDE? Enrique Sciò, empresario argentino, que es noticia en el mundo en estas horas, no sé si lo sabe, ¿no? Pero bueno, va a ser declarado beato, ya se ha autorizado el decreto para que sea beato un empresario argentino. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué vinculación hay de la empresa, del agro, de la agroindustria y de todo esto? Vamos a hablar ahora con Silvia Bula, que es presidenta de ACDE. Silvia también tiene su historia, ¿no?, en el ámbito empresarial, así que le agradecemos muchísimo que esté aquí en los estudios de Chacra Televisión para hablar de este tema tan importante, tan interesante y que puede inspirar a tanta gente. Silvia, gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá, y más en estos tiempos que son, por un lado tuvimos esta hermosa noticia de la beatificación próxima de Enrique Sciò, pero también estos tiempos posteriores a la Navidad que nos unen tanto. Claro, exacto, son valores, ¿no?, que están en el interior del hombre. Y además me gustaría empezar por este tema de sembrando valores. ¿Cómo puede ser que en una mega muestra como la que viene ahora en marzo, porque ya nos estamos preparando, ¿no?, fin de año, enero, febrero, marzo, y se hace en un ámbito especial, ¿no?, donde hay maquinaria, productores, bueno, en fin, la economía, la política, todo pasa por ahí y hay un lugar especial de sembrando valores? A ver. Sí, bueno, nos gusta mucho tener estos espacios, es una invitación que nos hacen y estamos muy felices. Hace ya varios años que tenemos este espacio, es como un desayuno en el cual hacemos una apertura de la jornada con personas dando testimonio de su fe, pero llevada a la práctica. O sea, no es solo testimonios de fe, sino cómo esa fe se entrelaza con el quehacer empresarial y en particular en el mundo del agro, que es tan importante toda la agroindustria de nuestro país. Bueno, y además uno ha escuchado testimonios muy importantes de representantes o empresarios del agro también, ¿no?, con toda una historia de vida que si no expusieran eso, no sabríamos cómo fue su vida, su resiliencia, ¿no?, los reveses, los logros, en fin, pero sobre todo cómo te vas recuperando en momentos difíciles, ¿no? Es así, es como tu vida de fe acompaña tu desarrollo, sea empresarial, sea profesional, y cómo muchas veces reveses en la vida, cómo pueden ser sobrellevados de una mejor manera, y también cómo las grandes oportunidades que tenemos, cómo ponerlas en esa clave de mirarlo cómo la providencia nos está acompañando en algún momento también de nuestras carreras y nuestras vidas. ¿Y cómo era? Primero, bueno, ahora sí la noticia, ¿no? ¿Cómo recibieron la noticia de que Enrique Sciò va a ser beato? Un milagro también de un chico del campo, de Suipacha. Ahora vamos a explayarnos en esto, pero en principio, ¿cómo recibieron esta noticia y quién es Enrique Sciò? Bueno, primero, ¿cómo recibimos la noticia? Enrique Sciò fue el fundador de ACDE, por sobre todo para nosotros es muy importante. Enrique Sciò, empresario cristiano. Es un empresario cristiano, pero en su vida no es que siempre fue empresario, fue marino, fue una persona que en un momento en su carrera de marino se planteó si podía tener una vocación más destinada a llevar la doctrina social de la Iglesia, que era un momento donde estaba en pleno auge, en la Rerum Novarum, él la estudió y él quería saber cómo llevarlo a la práctica. Entonces dijo, bueno, ¿cómo puedo cambiar un poco mi vida para acercarme más al mundo del trabajo, al mundo de los operarios, al mundo de la producción? Y ahí hizo un cambio en su vida. Y a partir de ese cambio en su vida nace, no solo que en un momento nace ACDE, sino también empieza a nacer un estilo de empresarios muy volcados a la gente, que ponen ese desarrollo de las personas en el centro del quehacer económico. O sea, está bien la ganancia, pero además es importante el bien común. Tal cual, la ganancia es importante para que las empresas prosperen. Claro. Esa prosperidad da no solo crecimiento a la empresa, sino también a la comunidad en la que la empresa se desarrolla, los empleados que son parte de esa empresa y ven tener una proyección de vida, no solo una proyección de su propio trabajo, sino decir, bueno, puedo progresar, puedo enviar a mis chicos a tal colegio, puedo acompañar los estudios universitarios. Tan importante ese desarrollo de vida y de las familias que surge a partir de tener un trabajo.
Claro, bueno, y además crear empleo. Porque por ahí uno no se pone en el lugar del empresario, ¿no? A lo mejor vos ves la parte de la ganancia o se critica por una cosa u otra, pero la responsabilidad de tener una empresa, tanto en juego, ¿no? En lo económico, y a su vez dar trabajo es algo impresionante, ¿no? Porque el trabajo dignifica al hombre. Sí, sí, el trabajo le da a la persona la posibilidad de desarrollarse, de asociarse en la obra creadora del Señor. Y también genera en la sociedad un beneficio que es el poder impactar en la comunidad. También el desarrollo de los productos, o sea, no solo lo que derrama a partir de la comunidad, sino también tener productos que mejoren la vida de las personas, que eso se genera con investigación, desarrollo y todo eso es inversión que el empresario pone al servicio de tener mejores productos también para la organización y para la comunidad en la que está. Bien, Enrique Yo fue director ejecutivo o director general de la empresa Rigoló, ¿no? Sí, sí. Él comenzó en un mando medio en la empresa Rigoló, se formó, fue a Harvard, estudió management, ya tenía toda su formación de liderazgo que le había dado la Armada, pero a eso agregó formación más de management y con eso, bueno, pudo hacer que Rigoló, en el momento en que él estuvo liderándola, diera muchos resultados. Y aún en momentos difíciles él pudo revertir resultados bastante adversos gracias a poner primero su inteligencia y toda su capacidad, pero también, como él decía, le pedía ayuda a la Virgen porque creía que la Virgen era su socia en lo que hacía, también rezaba, también trataba de que todos los empleados se desarrollen en la parte humana y también que sean parte también de un desarrollo más integral, no solo de la parte económica por tener un trabajo. Ahora, qué impresionante esta parte, ¿no? Donde la Virgen era la socia, porque fíjate vos que María Auxiliadora es la patrona del agro argentino. O sea, el agro argentino tiene una patrona, una madre, ¿no? Bueno, nuestro país está bendecido, yo no soy muy objetiva porque tengo la bendición de vivir en Luján, como digo siempre, mi parroquia es la Basílica de Luján. Y soy testigo de cómo los peregrinos de todo el país se acercan a pedirle a la Virgen esa peregrinación gaucha tan hermosa que tenemos todos los años, nuevamente está vigente. Vemos cómo todos los argentinos de unos y otros grupos sociales, todos juntos van a los pies de la Virgen, se arrodillan y le piden a la Madre su bendición para su trabajo, para su vida, para su familia. Bueno, vos tenés una trayectoria también muy, muy importante, ¿no? En la empresa DuPont, después distinguida también como mujer empresaria. ¿Cómo ves el tema del hombre de campo, ¿no? El hombre de campo y también su fe, porque si no llueve, si hay sequía, en fin, me parece que hoy veía y escuchaba algunos testimonios de Paraguay, ¿no? Por ahí en otros países se habla con más facilidad o naturalidad, decía Dios nos ha bendecido con la lluvia, ¿no? O sea, invocando, o en México, ¿no? Invocando a ese Dios, por ahí acá es distinto, ¿no? Pero, ¿cómo ves eso? Bueno, yo tuve la fortuna yo tuve más de 30 años en la empresa DuPont. Dentro de DuPont me ha tocado trabajar muy cerca de todo el área del campo. Ha sido como un tiempo muy lindo y muy rico, de mucho aprendizaje, desde que en el año 98 DuPont compra negocios concretos en Argentina relacionados con el agro. Eso me permitió, para mi propio entrenamiento, yo pedí ir con vendedores, con agrónomos, a visitar clientes y poder entender más la dinámica, más allá de lo que uno conoce por distintos temas más familiares, el poder involucrarme en cuál era el día cotidiano de los agrónomos que estaban en el campo y visitaban. Y una cosa que aprendí es que lo importante que es estar cerca. O sea, hoy hablamos tanto de tecnología, Ajá. tanto de la inteligencia artificial, muchas cosas, pero lo importante es este vínculo que se genera a través de las generaciones muchas veces. Sí. Si el padre hizo negocios con otra persona, por tanto hay un vínculo de confianza, que la confianza para cualquier relación interpersonal es sumamente importante. Así que, y también el tema de la fe, ¿no? Esto de ver cómo cuando uno entra a algún establecimiento, siempre ver la Virgen, siempre ver algún santo, siempre, bueno, esperemos que pronto tengan también al Beato Enrique Yo como parte del quehacer empresarial para pedir su intercesión para lograr resultados
en el campo también. Bueno, y ahora también algo que está vigente, que uno podría decir cheque antiguo, pero no, tiene una vigencia enorme y siempre la tuvo en el campo, que es la palabra. Bueno, negocios la y negocios millonarios de palabra. Esto que hablamos, ¿no? Tanta tecnología, tanto impersonal, uno trata de encontrar una persona cuando está buscando un servicio y no encuentra a la persona detrás de tanta tecnología. En el campo, las relaciones, los cierres de todos los vínculos se hacen a través de la palabra muchas veces, y eso vale mucho y tiene que ver con una trayectoria de valores. Hablábamos de sembrando valores. Para poder construir estas relaciones de confianza hay atrás valores compartidos, valores que tienen que ver con la tierra, con esperar lo mejor, con construir basado en que dependemos de los demás, que no podemos lograr nada solos. Entonces eso el campo lo tiene muy, muy claro y lo viene ejercitando hace varias décadas, ¿no? Me decías que estuviste con gente de San Antonio de Areco. Sí, hoy se ha dado, fue un día muy particular porque están buscando fundar ACDE en San Antonio de Areco. Así que tuvimos una reunión, los invité a mi casa en Luján, que vengan a visitarme, un grupo de 3 personas de empresa de San Antonio de Areco. Ellos quieren tener una comunidad de ACDE. Así que estuvimos encontrando estos puntos en común, hablando sobre Enrique Yo, sobre su legado empresarial, su deseo de santidad también como algo muy importante, que si uno ve toda la causa de beatificación es un llamado a todos a convertirnos en santos. Enrique lo decidió, no fue una inspiración. Él dijo, quiero ser santo, este es mi camino de conversión. Bueno, ¿por qué no pensar todos, cada uno? Dios nos llama a todos a ser santos. Claro, y por ahí la imagen de un santo es, no sé, los santos que están en los altares, y no, es la vida cotidiana, ¿no? Un santo de jean y de zapatillas, ¿verdad? En un momento sí, van a estar en los altares, pero claro. ¿Qué pasó en su vida terrenal? Ellos fueron como nosotros, personas de carne y hueso con sus desafíos. El caso de Enrique, padre de familia, 9 hijos. Vamos a hablar de eso también, ¿no? Una vida muy corta, pero tan fecunda. Cada cosa que tocaba la hacía brillar y se involucraba. No es una persona que esos años pasó livianamente por la vida, todo intensamente. Bien, bueno, estamos aquí en Diálogos con Chakra, por supuesto. Hacemos una pausa ahora, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de este tema tan apasionante que tiene que ver con lo trascendente y también la espiritualidad en la empresa, en el campo, en el agro, en cualquier empresa. Enrique Yo será beato, es argentino y será noticia para el mundo. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Diálogos con Chakra hablando de este tema tan importante. Nos encomendamos también a Enrique Yo, ¿no? En la empresa, en todo, ¿no? En toda esta Argentina que quiere despegar porque produce alimentos junto a otros países de la región también que el mundo está necesitando y que por ahí la gente no sabe, ¿no? La importancia que tiene el campo en la Argentina, que es nuestro ADN. Estamos hablando de Enrique Yo, Camino a los Altares, fundador de ACDE. ACDE que justamente impulsa un panel de Sembrando Valores en Expo Agro, ahora en marzo, la Expo Agro que viene 2026. Vamos a hablar de la familia, del milagro, que el milagro también de Enrique Yo, para que sea beato, se produce también en una zona de campo, ahí en Suipacha, y también de el empresariado, ¿no? Cómo hacer más humana la tarea y también en beneficio del trabajador. Silvia, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por el milagro puede ser? Bueno, hablemos un poquito. Todos sabemos que o por ahí si no se los cuento, para llegar a una persona a ser beato, que es un paso previo a la santidad, necesita demostrar, ¿no? Demostrar humanamente que hubo un grupo de personas que pidieron la intercesión de en el caso de Enrique Yo, ese venerable siervo de Dios, Enrique Yo, y que ese pedido de intercesión ayudó a que se diera un milagro. Esto pasa en todos los casos porque, claro, hay que demostrar humanamente que esa persona que nosotros creemos que tiene virtudes de santidad, que su vida terrenal fue tan rica en valores, en ejemplos, también en piedad religiosa, bueno, que da sus frutos porque ha llegado al cielo y está cerca de Dios para interceder por nosotros. Entonces, el milagro es necesario. Y todo el proceso de la beatificación, que es el camino al que hemos llegado, es un proceso que tiene varias instancias. Una instancia inicial es, bueno, ver todas las virtudes de la persona postulada para ver si realmente ha sido una persona de bien.
Y bueno, y después ya se entra en la fase donde hay que demostrarlo con un milagro. En el caso de Enrique Yo fue un milagro con un chico que se dio, como vos decías, en Suipacha. Los padres, después de un accidente, rezaron pidiendo la intercesión de Enrique Yo para que ese accidente cambiara su trayecto. Iba hacia una instancia muy grave y muy difícil, y los padres rezaron tempranamente pidiendo la intercesión de Enrique, y se produjo el milagro. Ese milagro fue comprobado por una junta médica, que es el proceso objetivo. Esa junta médica, hay médicos de todo el mundo, es en el Vaticano. Hay médicos que realmente no son ni creyentes. Entonces, el veredicto de la junta médica es si la curación fue inexplicable o no. Y por otro lado, dan una orientación en qué momento se inició la curación. Entonces, en el caso este concreto, la curación para la junta médica fue inexplicable, fue unánime la decisión, y dijeron, bueno, tiene que ser que los padres hayan pedido la intercesión en las primeras horas de vida, en las primeras horas posteriores. Él recibió el golpe de un caballo, ¿no? Él recibió el golpe de la patada de un caballo. Y un niño pequeño, y bueno, y lo que fue muy relevante es que, bueno, los padres primero son seguidores de Enrique Yo de siempre. Ajá. Porque a veces dice uno, ¿pero cómo se les ocurrió pedir la intercesión de Enrique Yo, siendo que uno quiere pedirle a todos los santos del cielo, o pedirle simplemente a Dios y a la Virgen que ayuden? No, bueno, ellos eran seguidores de Enrique Yo y rezaron a Enrique Yo, y Enrique asistió, y podemos decirlo porque fue el único santo la única intercesión que pidieron. Y realmente el chico pudo salir adelante, y eso fue comprobado tanto en las instancias de los médicos, también fue comprobado el momento en que los padres rezaron, que fue compatible con el momento en que empezó la curación. Por tanto, también hubo una junta teológica que se dio en el mes de junio y evaluó esto de la causa-efecto, el momento del rezo y el momento que empezó la curación, a partir de lo que los médicos habían dicho. Y finalmente los teólogos dieron su veredicto de que sí, que avance la causa y que siga hacia la revisión final, que ocurrió ahora en diciembre, y fue con este resultado tan favorable como todos esperábamos, pero hasta que no se concreta. Y bueno, y finalmente hicieron la recomendación al Papa, y bueno, el Papa dio esta noticia hermosa el jueves pasado, que nos llenó de alegría, y dijo, bueno, está aprobado el milagro, y por tanto este milagro habilita la beatificación de Enrique Yo. Qué bárbaro. Y en el futuro, bueno, digamos, cuando llegue al proceso, ¿no?, de ser santo, declarado santo, ¿no?, canonizado, sería el primer empresario del mundo, ¿no? Bueno, vamos por lo que tenemos, que es que ya está habilitada la beatificación. Va a ser el primer beato laico del mundo. Ajá. O sea, el primer beato laico empresario del mundo. Ajá. Entonces, Enrique sería un ejemplo para todos los empresarios del mundo de que es posible llevar coherentemente la vida de fe con el quehacer empresarial, y lo demuestra con que ya va a estar en ese momento beatificado, y por tanto sigue su camino hacia la canonización. Qué impresionante Argentina, ¿no? Porque tuvo un papa, fuimos campeones del mundo en fútbol, somos también número uno en la agroindustria, en la parte agropecuaria, agroindustrial. Y ahora si se da esto, digamos, bueno, el paso digamos, de beato ya está, pero digamos, también empresario para todo el mundo, ¿no? Con esta visión. Para nosotros es algo que nos llena de orgullo, aparte claro. Es el fundador. Y que nos debe dar esperanza también para imitarlo, ¿no? El fundador de ACDE, claro, es el fundador de nuestra asociación, hace 73 años él fundó ACDE. Por tanto, sí, es una gran noticia para nosotros, pero es una gran noticia para el mundo. O sea, el empresario muchas veces es cuestionado por su quehacer empresarial. Hay muchos temas relacionados, un empresario, pero ¿puede ser un empresario santo? Bueno, hoy podemos decir que vamos a tener el primer empresario laico del mundo que es beatificado. ¡Qué bárbaro! Entonces, es posible, la respuesta es que es posible, y que todos estamos llamados a la santidad, cualquiera sea nuestro trabajo, el llamado a la santidad es para todos. Claro. ¿Y por qué se decía que era el empresario con sangre obrera? Contá esa historia. Claro, bueno, hay
una cantidad de ejemplos que demuestran la cercanía que él tenía. Él trabajó sus últimos años y gran parte de su carrera en Rigoló, la cristalería de Berazategui, y él, su enfermedad empieza a avanzar, los empleados lo adoraban a Enrique, porque Enrique era muy cercano, lo conocía a cada uno con su nombre, con sus problemas, preguntaba por la familia. Entonces él tenía una cercanía muy grande con cada uno de los empleados de Rigoló. Y llega el momento, a él se le despierta un cáncer, tenía un melanoma, que fue muy, muy grave. Se pudieron hacer algunas curaciones en ese momento, pero realmente se iba complicando y necesitó donaciones de sangre, y masivamente los empleados de Rigoló se anotaron para dar sangre. Más de 100 empleados de Rigoló se anotaron para dar sangre, y entonces pasó eso que él dijo, una frase que tiene que ver con un poco toda su misión. Dice: al fin siento que tengo sangre obrera por mis venas. Y para él eso era un motivo de orgullo, el lugar que él les daba a los sindicatos, el lugar que él daba a cada uno de los colaboradores del trabajo. No era solo un amor de parte de él, sino que fue recíproco y pudo demostrarse en ese sencillo ejemplo de la donación de sangre. Enrique tuvo 9 hijos, ¿no es cierto? 9 hijos, sí, sí. ¿Cuántos viven hoy? Creo que 8. 8. Sí, 8. 8. Y qué impresionante también, ¿no? Porque se va a dar la presencia también de los hijos en un proceso así de beatificación, es ¿no? muy emocionante para la familia. La familia yo, ¿no? La familia Sara. es una gran familia y una hermosa familia. Los nietas también. Para ellos es un momento muy emotivo, y para nosotros desde ACDE es una gracia. Algunos de los familiares son socios de ACDE, muy cercanos con nosotros, y además son una familia que abre mucho los brazos y abraza mucho a toda la comunidad empresarial, y realmente los sentimos muy cercanos. Pensaba en la Argentina, pensaba en siempre decimos el potencial, ¿no? Bueno, el potencial y lo real, ¿no? Y cómo puede ser que haya tanta pobreza, ¿no? Entonces, me parece que estos valores de Enrique Yo, digamos, es como que resuenan como todo lo contrario a una Argentina que ha sido estrujada, no sé, oprimida por la corrupción y tantos antivalores que nos han llevado a esta pobreza que es increíble, que es inconcebible, ¿no? Bueno, Enrique Yo empieza a asociarse con otros empresarios después de la posguerra. El Papa pide la ayuda de Argentina por la pobreza que había en Europa, y veía que Argentina podía colaborar. Entonces le pidió a los empresarios argentinos que ayuden para poder enviar alimentos a la Europa de posguerra. Enrique Yo, ¿qué hizo? Buscó a sus colegas empresarios y dijo: tenemos que ayudar. Tenemos que acompañarnos, tenemos que acompañar a Europa. Y así, después de 2 años de esa interacción que pasó puntualmente para la ayuda de posguerra, se generó ACDE. ¿Qué quiero decir con esto? Es como que la realidad siempre nos desafía. La realidad nos pide que estemos más cercanos a las personas, más cercanos a las realidades, y agrupándonos es una manera de poder responder. Y también muchas veces de solicitar ayuda, colaboración, entendimiento, y ofrecerlo también. Qué fuerte esto que estás diciendo, ¿no? Porque uno imagina el mundo de hoy, ¿no? También medio en guerra, ¿no? Una Argentina que tiene los alimentos que ese mundo necesita, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Qué similitud que hay, ¿no? Sí, yo creo que nosotros como argentinos, así que como nos tenemos que enorgullecer de todos esos logros que vos comentaste, también tenemos que estar muy agradecidos por todos los dones que hemos recibido como país. Realmente Dios ha sido muy generoso con nuestro país, con todos los beneficios y también con el potencial humano que tiene nuestro país. Tantos descubrimientos. Bueno, la competitividad de nuestro agro tiene mucho que ver con las mentes de los argentinos, los empresarios del campo argentino, buscando las mejores soluciones para ser cada vez más productivos, a pesar de todo, ¿no? A pesar de muchas veces las dificultades que vamos encontrando en el camino. Pero bueno, yo confío ampliamente que en Argentina nosotros vamos a encontrar nuestro camino. Claro que sí. Y vamos a ir pudiendo. Sí. Y bueno, y este ejemplo de Enrique Yo viene a iluminarnos de cómo una persona que se propuso ser santo, se propuso caminar
un camino que no es el más fácil. Imagínense, estando inicialmente en la Armada, que recibía mucho de lo que nosotros hoy llamamos el bullying, porque era bien diferente a los demás participantes de la fuerza, y después algunos colegas, después viendo esta conversión que Enrique provocaba en otros. Él daba catequesis, daba desde la Armada inicialmente, después, bueno, todo lo que hizo en el quehacer empresarial, que impactó muchísimas vidas, no solo la vida de los trabajadores de Rigoló, sino sus enseñanzas, sus libros sobre responsabilidad social empresaria. Cuando nadie hablaba de responsabilidad social empresaria, él hablaba de lo importante del beneficio para la comunidad de lo que hacía una empresa. Entonces, creo que es una enseñanza y un gran llamado a la santidad que nos hace esta beatificación a cada uno de nosotros también. La verdad, cuántos regalos tenemos, ¿no?, en el país. Y pensaba en los alimentos, ¿no? Porque no sé si la gente en general tiene mucha conciencia que los alimentos vienen de la tierra, del campo, de esa lo que vos decías, ¿no?, de esa cadena agroindustrial, la carne argentina, el empleo que se origina. La verdad que alguien me preguntó una vez, pero vos estás con el campo, pero si el campo es la vida, nuestra vida, es este papel viene de la celulosa de un árbol, o sea, sí. ¿Cuánto también desafío para hacer docencia en todo esto, ¿no? Casi bueno, y cuánto talento también, porque para que ese papel sea parte de toda esa cadena que desde que empezó en el campo, realmente hay tanta gente que invierte su tiempo, su conocimiento, trabaja en equipo, también actividades no solo de las empresas, sino también de entes como el INTA, que también ayudan a descubrir el potencial real que tiene nuestro campo. Realmente es todo un conglomerado, una comunidad de personas aportando. Y el otro tema, me parece, Silvia, también es el contexto en el que se da esta beatificación, ¿no? Se va a dar en el sentido de cómo está la Argentina, ¿verdad? Sí, todo es como muy providencial, ¿no? Siempre que pasan estas beatificaciones también se habla de qué pasa en el mundo al mismo tiempo y qué nos tiene que decir esta beatificación en este contexto. Enrique Yo era una persona de consensos, una persona que incluía, que los problemas los ponía arriba de la mesa, los discutía, los dialogaba. Muchas veces no llegaban a acuerdos, pero seguían dialogando hasta que ese acuerdo se producía, y ese acuerdo tenía que ver con que todos cedían algo, pero había un bien mayor. Entonces yo creo en que en este momento de la Argentina un mensaje así es muy importante. Entender que nos tenemos que escuchar todos, que todos somos importantes para llegar a los mejores acuerdos que nuestro país necesita para poder llegar a ese destino que creemos que tenemos por todo lo que hemos recibido. Y esto que estamos hablando no es en el plano de fe religioso, sino es en el plano humano, porque esa famosa batalla cultural a la que se hace referencia en la Argentina tiene que ver con estos valores básicos, que son los cimientos de un país, lo que pregonaba Enrique Yo. Bueno, los valores de Enrique Yo son muy actuales, muy actuales. Nosotros hace poco hicimos con inteligencia artificial, miramos todos los libros de Enrique Yo, los pusimos y pedimos que literalmente él nos diga realidades de este país y qué él tiene para decir. Y son súper actuales. Hablar de que las organizaciones van a prosperar, pero tenemos que centrarlas en las personas. Hablar que la eficacia no es algo que podemos obviar, sino que es un imperativo para una empresa, y por tanto los ejecutivos tienen que ser muy idóneos y prepararse y ser los mejores para lo que les toca enfrentar. Él hablaba de esto de que la Virgen era su socia, pero claro, de parte de él como empresario tenía que poner todas sus mejores ideas, su mejor desafío intelectual, que después Dios y la Virgen iban a proveer lo que faltaba, pero que él tenía que ser el mejor empresario posible. Y además también, vos hablabas de los ejecutivos de las empresas, pero también está el trabajador que tiene que sentirse digno, cobrando un sueldo acorde, para que también esa eficiencia se ponga de manifiesto. Si no, uno ve que si también el trabajador cobra no lo que debería ser en justicia, es como que hay un desgano, hay un desánimo, y eso también repercute en la empresa y en la elaboración de lo que haya que elaborar, los productos que sean, ¿no? Tal cual, la responsabilidad del empresario es que ese trabajador tenga un sueldo digno, un sueldo que le permita desarrollarse, que le permita desarrollar a su familia. Por tanto, es un desafío que tienen los empresarios el llevar adelante
esta responsabilidad con los trabajadores también. Silvia, y ya bueno, nos queda poquito tiempo, ¿no? Pero ¿qué cosas están pasando, no? Porque esto ya trasciende el ámbito específico cristiano, ¿no? Sino va al mundo, a la gente, a los medios de comunicación. ¿Cómo es ese trato ahora, no? Bueno, es un momento de fiesta para nosotros, porque es algo muy esperado esta beatificación, porque en ACDE venimos trabajando hace más de 30 años en este proceso, desde que a uno de los presidentes se lo invitó. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en que Enrique Yo pueda ser santo? Y ese desafío provocó una catarata de trabajo, muchísima gente ha trabajado como si fuera una posta, realmente que han llevado cada uno una parte de este trabajo. Hay un administrador de la causa, Fernando Elizalde, que realmente ha hecho un trabajo increíble desde muy el principio de la causa y ha llevado adelante el trabajo más importante, que es el colectar toda la información. Bueno, Fernando dice que mientras iba colectando la información iba cambiando él su vida como empresario. Exacto, su vida como empresario, y como decimos todos, bueno, él mismo encontró un propósito en esto de llevar adelante a Enrique. Me envió una hermosa tarjeta de navideña y que saluda de parte de él, de su esposa Laura y de Enrique, su amigo. Su amigo. Bueno, Silvia, la verdad que este es el comienzo, ¿no? Gracias por estar aquí en los estudios de Chacra Televisión para hablar de este tema tan trascendente, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos a disposición. Y además, qué responsabilidad la tuya también, ¿no? Bueno, muy feliz y los invito a conocer ACDE. Es muy fácil unirse a ACDE y conocer un poco más en acde.org.ar. Si quieren conocer ACDE más. Es Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Ajá. Hace más de 70 años somos unos 1.400 empresarios, emprendedores, dirigentes de empresa. ¿En todo el país? En todo el país. ¿Y hay un ACDE joven también? Tenemos un ACDE joven, son más de 200 jóvenes, empresarios, emprendedores y algunos estudiantes también que son muy bienvenidos a formarse en la doctrina social de la Iglesia tempranamente. Bien, y supongo que en Expoagro ahora, en marzo, también estará allí el panel Sembrando Valores con esta noticia. Por supuesto, y esperamos tener novedades, porque en ese momento ya vamos a tener muchos detalles sobre cuándo, dónde va a ser la beatificación. Silvia Gula, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Bueno, qué lujos, ¿no? Aquí en justamente Diálogos con Chacra, en Chacra Televisión, hablando de este tema tan importante para la Argentina y para el mundo. Gracias, hasta la próxima.